conocen los protocolos, ya sabemos cuáles son esos protocolos y estamos en cumplimiento de esos protocolos, como decía Camila, para ser diligentes en el cuidado con este tema de la pandemia. Quiero comenzar diciéndote que, y creo que todos lo saben, tenemos 5 sentidos, ¿sí? Incluso hay personas que hablan de un 6º sentido, para las mujeres sobre todo. Pero no voy a predicar de eso hoy. O incluso el 6º sentido de las mamás, ¿sí? Esto cuando nos dicen que no hagas esto porque te puede pasar tal cosa, y justamente pasa. Por aquí estoy viendo varios adolescentes que de seguro, e incluso hay uno que ya me está haciendo así, ¿sí? Pero no es la prédica de hoy. Todos estos sentidos son importantes para comunicarnos con otras personas, para quizás alcanzar algo y también para transmitir algo. Entre ellos podemos ver varios y sobre todo quiero decirte que, por ejemplo, el escuchar, el ver, el sentir, que es el tacto, el olfato, el gusto, son sentidos que nos pueden comunicar y que a través de ellos nosotros también nos comunicamos. La prédica de hoy, que por allí me dijeron que parecía un nombre de Netflix y esa era la idea. ¿A quién miras? Puedes anotarlo si estás anotando. ¿A quién miras? ¿Qué te parece si oramos? ¿Sí? Padre, gracias por esta reunión, gracias porque nos traes a este lugar a adorarte, a glorificarte, a dar lo mejor, Señor, lo mejor de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra directa de ti, que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestras mentes, Señor, y que no solamente la escuchemos, sino que la apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando te dije a quién miras, lo primero, es muy probable que lo primero que se te vino a tu mente es esto de ver, ¿sí? Si te digo a quién miras, lo que se te viene a la mente es esto, a quién ver, a quién estoy viendo. Esto de los sentidos es el sentido del ver. Diría Omar Daniel, hoy me vas a hablar sobre el sentido del ver. Y quizás tienes mucha razón en lo que estás pensando, pero no quiero que dejes a un lado los otros sentidos que Dios te dio, en los cuales están involucradas muchas cosas. Por ejemplo, el escuchar, cuando escuchamos la voz de Dios o cuando escuchamos que alguien nos habla de parte de Dios y nos está ministrando, sabemos que es Dios el que nos está hablando. Tenemos uno. El ver es tan tangible, y Camila lo decía hace un momento, es tan tangible sentir a Dios, y no sé si te pasa, pero ¿puedes sentir a Dios? Pregunta, ¿puedes sentirlo ahora? ¿Puedes sentirlo en tu casa, en tu cocina, en tu trabajo, cuando caminas? Es tan tangible sentirlo que está, es tan tangible verlo que allí está. El olfato y el gusto me costó un poco, en verdad, ver cómo puedo a través del olfato y el gusto comunicarme con Dios. Y me voy a las Escrituras y recuerdo a esa mujer cuando estaba derramando en los pies de Jesús este perfume costoso, y como era costoso, tenía olor. Y quizás en tu vida recuerdas un olor y viene a tu mente un momento vivido único con el Señor. Con el gusto, Jesús continuamente estaba comiendo con sus discípulos. Y nosotros, cuando estamos en la Santa Cena, es muy probable que cuando estás comiendo del pan y bebiendo del vino, te conectas con el Señor porque es un momento único. Quiero comenzar con Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si lo puedes buscar, por favor. Hebreos 12:2. Y la prédica tiene el nombre de ¿a quién miras? ¿A quién estás mirando? Camila dio un spoiler muy bueno y ya lo vamos a conversar más adelante. No quiero que dejes a un lado los otros sentidos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando?
algo que está de moda. ¿A qué influencer, youtuber estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está a tu alrededor? Y vamos a ver en Hebreos 12:2. Voy a leer varias versiones, 3 versiones. La primera, la Reina Valera de 60. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra versión, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Recuerdas la primera pregunta? ¿A quién estás mirando? Automáticamente aquí el autor nos dice, fijemos. No otra mirada, no de otro. Fija tu mirada en Jesús, no. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Y quizás para entender a qué se refería el autor de esto de mirar a Jesús, podemos revisar el capítulo 11, que no lo vamos a leer, pero podemos encontrar allí a estos grandes héroes de la fe, donde podíamos ver a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Es decir, estas personas, y nos lo dice el capítulo 11, tenían una fe tan grande en Dios que su mirada estaba puesta en Él. Ahora quiero que veas esto. Mirada puesta en Jesús es sinónimo o igual a fe. La pregunta es, y pueden salir varias preguntas de esto, estas personas que tenían fe, ¿qué implicaba esto de tener fe? La otra pregunta es, desde el principio hasta el final, ¿ellos tenían fe? Es algo que tú te puedes responder si lees las historias de ellos, que muy probable no fue desde el principio hasta el final. Pasaron por muchas cosas, incluso en el capítulo 11 dice, fueron puestos a prueba por la fe. Pero su mirada siempre estuvo allí. Automáticamente cuando tenemos fe, nuestra mirada está puesta en Jesús. Y quiero aclarar algo, no es tener fe, yo tengo fe que mi esposa en la noche me va a dar un masaje en la espalda. Y mi esposa diría, yo tengo fe que Omar Daniel me va a llevar a almorzar hoy. ¿Sabes? No se refiere a esa fe. La fe es estar puesta en Jesús. Es Él el que hace. La fe viene de Él, no de una cosa, no de un trabajo, como lo decía Camila, no de nuestras finanzas, no de un médico. Tengo fe porque este médico tiene una trayectoria excelente y nunca ha pasado nada. No es la fe puesta en el médico, es la fe de que Dios va a hacer algo en esa operación y que todo va a salir bien. Estos hombres de fe, a eso se refería. Así que recuerden que habíamos leído el capítulo 12, versículo 2, de los ojos puestos en Jesús, o fijemos nuestra mirada en Jesús. Pero si vamos a este mismo capítulo 12 del versículo 1, dice algo así. Por eso nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, fíjense lo que está diciendo aquí el autor. Si tienes a tu alrededor tantas personas, todos estos que nombré hace un momento, que tenían tanta fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Voy a repetir esto. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Dejemos a un lado el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza esa carrera que tenemos por delante. Quiero preguntarte esto. ¿Sabes que tienes una carrera por delante? ¿Lo sabías? Y esto se me parece a algo que dijo Pablo en 2 de Timoteos 4:7. Pablo, 2 de Timoteos 4:7, dice lo siguiente: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera. ¿Sí? Conectemos entre 2 de Timoteo 4:7 y Hebreos 12:2. He acabado la carrera, pero fíjense cómo termina. He guardado la fe. ¿Recuerdan el sinónimo? Los ojos puestos en Jesús es igual a tener fe. Y Pablo estaba diciendo, terminé la carrera y he guardado la fe. Cuando escribía esto, sentía que hay cosas, tanto a ti como a mí, que nos han atrapado y que han desviado nuestra mirada en Él. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y quiero decirte algo. No es tarde para regresar nuestra mirada a Él. Que estés aquí, que yo esté aquí, no quiere y no garantiza que nuestra mirada esté en Él. Hemos desviado quizás en algunos momentos nuestras miradas de Él hacia otro lugar. El Espíritu Santo se entristece y no sé si te ha pasado. Se contrita, dice la palabra, se entristece. Es una persona que está en ti y está en mí. Y cuando desviamos nuestra mirada, que debe estar en Jesús, se entristece y comienza a redarguirte y comienza a tocar tu corazón y comienza a decirte, ¿qué estás haciendo? No debes mirar hacia allí. Tus sentidos no deben estar hacia allí. La carrera que tenemos por delante es vivir una vida llena de Él. Escucha esto, es un estilo de vida. ¿Recuerdas cuando hablamos del evangelismo, que era un estilo de vida? Tener la mirada en Jesús es un estilo de vida. Porque no es que hoy domingo mi mirada está puesta en Él. Mañana está puesta en mi trabajo. Pasado mañana está puesta en mi familia. Es el estilo de vida. Jesús decía, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Cambiemos nuestra mirada. Y ese estilo de vida debe estar lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, el fruto del Espíritu. Cuando tenemos la mirada en Jesús, el fruto del Espíritu Santo que está lleno de todo esto forma parte de nuestra vida y no nos podemos desligar de eso. No podemos, porque el Espíritu Santo está fluyendo porque estamos mirando a Jesús. Quiero que pienses rápidamente allí donde estás, quiero que pienses que estás a punto de correr una carrera, pero que llevas una mochila que pesa, llevas algo que lleva en el cuello que pesa y llevas algo en cada brazo y estás corriendo y estás tratando de correr, pero tu mirada no la puedes levantar. Piensa en esto, estás corriendo y no puedes levantar tu mirada y solo quizás puedes mirar a un lado y ver quién te pasa por un lado, quién te pasa por el otro y te das cuenta que debes analizar tus prioridades, ver tus prioridades y comenzar a soltar lo que tienes. Y entonces sueltas lo que llevas en tu mano izquierda, pero aún tu mirada no la puedes levantar. Decides soltar lo que llevas en tu mano derecha y aún no puedes. Sueltas la mochila y de pronto sueltas lo que llevas en el cuello y levantas tu mirada y miras a Jesús. Y miras hacia donde debes correr, a tu propósito de vida. ¿Conoces tu propósito de vida? ¿Sabes por qué estás aquí? Aquí en esta tierra, aquí en esta iglesia. Debes identificar cuál es tu meta, como Pablo lo hizo. Y cuando identificas tu meta y ves a Jesús allí, no hay nada que te pueda detener. Ni tus finanzas, ni enfermedades, ni problemas familiares, ni preocupaciones, nada. Porque tomas nuevas fuerzas. Al ver tu meta, corres y fuerzas. Y recuerdas esto como águilas. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Isaías 40, 31.
Estás en la carrera. Te soltaste de lo que no tenías. Y ahora quiero hacer un ejercicio y simplemente vas a cerrar tus ojos allí donde estás. Si estás mirándonos desde casa, donde te encuentres, detente y cierra tus ojos. Invito a que hagamos este ejercicio. Y no me vayas a responder, solamente respóndete a ti allí donde estás. ¿Qué estás llevando en tus manos? ¿Qué estás llevando en tu espalda? ¿Qué estás llevando? ¿Qué no permite que levantes tu mirada y mires a Jesús? Quizás odio, quizás falta de perdón, quizás envidia, rencor, amargura, deseos pecaminosos, amor al dinero, deseos de poder, quizás temores, etc. Ahora comienza a soltarlo, suéltalo, entrégalo al Señor. Puedes abrir tus ojos, abre tus ojos y mira a Jesús, a donde Él te está dirigiendo, a donde Él quiere que vayas. Hemos visto hasta ahora varias cosas que no nos permiten que nuestra vista esté en Jesús. Y quiero compartirte rápidamente cómo podemos hacer para que nuestra mirada esté puesta en Él, en medio de la tormenta. Seguramente cuando revisemos, has visto esto, lo has escuchado, pero veamos lo que Dios nos quiere decir hoy. Número 1, mantén la fe en medio de la tormenta. Mantén la fe en medio de la tormenta. El enemigo tratando de quitar la palabra que está sembrada en ti, aflicciones, persecuciones, afán de este siglo y engaños de las riquezas, son las tormentas. ¿Les recuerda esto algo? ¿Sí? ¿Sí? A los tipos de terrenos. Son tormentas frecuentemente que pudiéramos estar viviendo. Mateo 8 del 23 al 26. Mateos 8 del 23 al 26. Antes de leer esto, que repito, muy probablemente lo has visto, lo has leído, quiero contarte que mi esposa y yo, al igual que muchos venezolanos, nos gusta mucho la playa. Mucho, pero es algo así como que estamos, o bueno, no a todos, hay personas también que venezolanos, pero a la mayoría les gusta la playa y estamos como que muy acostumbrados a ir a islas allá en Venezuela. Y decidimos ir a una isla, nos dicen, bueno, en la lancha es simplemente 1 hora de un extremo al otro. Nosotros, bueno, no hemos estado, no hay problema, pero no nos habían dicho que era en mar abierto. Te puedes imaginar que Sandra y yo íbamos más agarrados que, dicen, gato en saco. Te puedes imaginar eso, un gato en saco. Íbamos agarrados y esa lancha saltaba y golpeaba. Yo decía, Señor, cuídanos, por favor, cuídanos. No teníamos a Lara todavía. Cuídanos, Señor. Y saltaba, y las olas nos saltaban. Entonces vamos a ver los 5 sentidos aquí rápidamente. El primero, el ruido de la brisa. La brisa se siente increíble, te da en la cara, en la ropa. Estás sintiendo, ¿sí? Escuchas y también sientes. ¿Cómo pudiéramos ver aquí el gusto? Yo te la tengo. ¿Sabes? Es tanto el salto de la lancha que el agua te pega en la cara. Perdónenme los que nos están viendo por YouTube, y tú sacas la lengua y haces, el agua es salada. El gusto. Y aquí todos los sentidos se activan. Y estábamos tan nerviosos, pero tan nerviosos que cuando llegamos dijimos, gracias Señor. Y faltaba el regreso, que se supone que el regreso es a las 5 de la tarde, donde el mar está más picado, como llaman. Así que fue una gran experiencia. No me quiero imaginar lo que estaban viviendo ahora los discípulos. Mateo 8 del 23 al 26. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En eso se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas abrían la barca, pero Jesús se había dormido. Lo que ya conocemos. Si estás en los caminos de Dios, si conoces de Dios y estás aquí,
Esto no te garantiza que no vas a tener o no vas a pasar por problemas o por tormentas. Ese no es el punto. El punto es que Jesús estaba allí. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Te puedes imaginar? ¿Alguno de ustedes que me diga en ese momento a Sandra y a mí, ¿por qué tanto miedo? Y nosotros con el corazón así. Y Jesús le dice, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. Jesús, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, tiene paz, porque Él es el príncipe de paz. ¿Sabes? Los discípulos no habían entendido que en medio de esa situación estaban con el dador de la vida. Tienes que entender que en medio de la situación que puedas estar pasando, estás con el dador de la vida, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que dice en su palabra, porque para Él nada es imposible. Está en Lucas. Para Él nada es imposible. Y en medio de los problemas que puedas tener, que te estén agobiando, Dios está allí. Lo dijo. Sus discípulos desesperados cuando Él estaba ascendiendo, Señor, ¿y nos dejarás? Y Él dijo, no, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No dijo, estaré con ustedes cuando no tengas enfermedad, cuando no tengas problemas. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que tu barca, que eres tú, así la brisa te esté golpeando, así el viento te esté quitando la visión, tu vista debe estar puesta en Él, porque el autor y consumador de la fe, que es Jesús, está contigo. No se ha ido. Número 2, saber quién eres y de dónde eres. Recuerda, la primera, mantener la fe en medio de la tormenta. Número 2, saber quién eres y a dónde eres y de dónde eres. ¿Cómo puedo mantener mi vista en Él? Debes saber quién eres. David, con todos los pronósticos en contra, era joven, no tenía armadura, no tenía entrenamiento en guerra, así que sus habilidades no eran muy buenas, no tenía espada, familiares en contra, pero él sabía quién era Dios y quién era él. Sabía que él ganaría no por sus habilidades, sino por Dios. Ojo, y tenía habilidades, porque recuerdan cuando estaba hablando con el rey que dijo, yo he defendido mis ovejas de lobos, de leones. Tenía habilidades, no en guerra, en otras cosas, pero tenía habilidades. Pero él cuando se enfrentó, y vamos a leerlo en 1 Samuel 17:45, cuando él se enfrentó a este enemigo, él no le dijo, tú vienes a mí no. O sea, no le dijo, tú vienes a mí y yo he matado leones. No. ¿Qué dijo él? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espadas, lanzas, jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Para David era evidente lo que estaba enfrentando. Y a veces nosotros tendemos a minimizar las cosas. No, bueno, nada que lo minimizamos, nada, estoy bien, eso va a pasar. David identificó a su enemigo. Identificó qué traía su enemigo. Pero esto no lo limitó. Él dijo en nombre de quién iba él. ¿Me explico? En tus batallas no debes minimizarlas. Debes identificarlas. Muy bien, identifícalo. Pero sabes que tu mirada está puesta en Jesús y que vienes con Jesús. Quiero que veas esto.
en Hebreos capítulo 11 comienza a hablar de la fe puesta en Dios, ¿sí? De la fe puesta en Dios, con aquellos hombres de la fe. Pero en el capítulo 12, ya habla de la fe puesta en Jesús, porque es el mismo Dios. Así que para David, en este momento, su mirada estaba puesta en Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, aún teniendo el enemigo enfrente, aún teniendo la dificultad enfrente, nuestra mirada puesta en Él. Número 3. Míralo solo a Él y clama a Él. No mires tu entorno que esté lleno de malos pronósticos. Clama solo al que te puede ayudar. Solo a Él. Quiero comentarte algo en relación a esto. Míralo solo a Él. En una empresa donde estaba, allá en Venezuela, me invitan a un curso. Voy a este curso donde era física y cálculo, de lo cual, para los que me quieran pedir ayuda en esto, no soy muy bueno. Y me quedó el curso. No lo aprobé. No lo aprobé, me sentí mal. Pasados unos meses, llega otra gerencia y me dice, era brasilero. A ver, por aquí tenemos una brasilera. Corrígeme tu acento, no voy a hablar en portugués, pero en español portugués. Me dice, Omar, tienes que pasar el curso, porque luego vas a explicarlo aquí a todo el equipo. Y yo, no puede ser, si ya me quedó. Iba a la ciudad de Macarena y de Rafa, al distrito capital, a Caracas. Y yo, no puede ser. Y el otro había sido en mi ciudad. Imagínate, me quedo en mi ciudad, me voy a quedar en Caracas. Y de paso era el mismo profesor, no era otro. ¡Oh! Y entonces fui, y cuando vas a otra ciudad y tú terminas un curso, ¿qué quieres hacer? Salir y conocer, ¿o no? Vas a un mall y sales. Yo no, yo salía del curso y me iba a la habitación del hotel a estudiar y a practicar, a estudiar. Y andaba con un compañero de trabajo que también era ingeniero. Y digo, bueno, cuando el profesor dice, porque lo dice en ese momento, bueno, la prueba va a ser de 2. Dije yo, muy bien, listo, voy a hacer con el otro ingeniero, listo. Y cuando hago así, se fue el otro ingeniero con otra persona. Y yo, wow. Bueno, y toda la semana, era un curso de toda una semana, era estudiar, y de repente él se va y se coloca con otra persona, y llega alguien que estaba, no tenía grupo, no estaba con otro, y se me acerca, y yo, bueno, sí será. Y comienza la prueba, y repito, cálculo, física, y esta persona que se puso a mi lado, me preguntó algo como de biología. Y yo, no puede ser, quedé solo otra vez, no puede ser. Y él me preguntaba y me distraía, pero me preguntaba cosas que nada que ver. Y yo, bueno, llegué a un momento en que no cerré los ojos, pero dije, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Trae el conocimiento. Si no estudias, ojo, los que están estudiando, así ores, el Espíritu Santo no te va a revelar las respuestas si no estudias. Tienes que estudiar. Yo pasé una semana estudiando. ¿Sabes? Cuando oré, fue así, de verdad, fue así. El examen se abrió el mar rojo. Y yo dije, no puede ser, esto tan fácil. La otra persona que me dejó sacó 92 sobre 100. Yo saqué 96 sobre 100. Solo, la gloria es para Dios. Entonces, me marcó. La primera vez que fallé, me marcó. Hay cosas en nuestras vidas que nos pueden marcar. Nuestro pasado nos puede marcar. Pero si tienes una marca de tu pasado, puedes clamar a Él
puedes mirarlo a Él y Él te ayudará. Recuerda este paso número 3, míralo solo a Él y clama a Él. Yo, en primer lugar, miré al ingeniero que venía conmigo, al colega. Luego miré al que me acompañó y ninguno me dio resultado, ¿verdad? Pero decidí mirar a Jesús, a mirar al Espíritu Santo, y fue el que me ayudó. Mateos capítulo 14, versículo 22 al 33. Voy a leer, desde el 24. Mateo 14, desde el 24 en adelante. Y ya la barca estaba en medio del mar. Jesús acababa de terminar una actividad. Les dijo a sus discípulos, yo voy a terminar de despedir a las personas, ¿sí? Ustedes vayan cruzando, avanzando, y luego yo los alcanzo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando estás alejado de Dios, quizás estás lleno de problemas y hasta te cuesta estar de pie. ¿Te ha pasado? No quiero decir que vas a ir por la calle moviéndote así, pero es algo que tú dices, me cuesta levantarme. Y sientes como que vas en una subida muy alta y no puedes subir o que te cuesta levantarte. El viento era contrario, tenían el viento en contra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Recuerdas? Y los discípulos viéndole, me da risa esta parte, andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Te imaginas hoy? ¡Un fantasma! Y dijeron voces de miedo. El miedo se apoderó de ellos en una situación de tormenta donde les costaba estar de pie, el viento en contra. ¿Recuerdas los sentidos? Estaban sintiendo todo, absolutamente todo, y cuando ven algo, en vez de poner su vista en Jesús, dijeron un fantasma y comenzaron a dar voces de gritos. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces respondió, ya ustedes saben, ¿quién? Pedro. Y Pedro en vez de decir, sí, ese es el Señor, vamos. No, Pedro aún tenía duda y dijo, Señor, si tú eres, se fijan, ni siquiera su vista estaba ya puesta en él. Sí, es el Señor. Escucharon su voz. Y cuando tú identificas la voz, tú dices, ¿quién es? ¿Quién es? Pero aún identificando su voz, que no estaba afinada a Jesús, no podía verlo y dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre el agua, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca. ¿Te puedes imaginar cómo es descender de una barca? No te imagines que es bajándote de una silla. Bueno, ahí voy. Es una barca. No sé cómo lo hizo. Quizás yo me fuese puesto en la orilla y me lanzo, ¿sí? O al contrario. Pero ve esto. Cuando se lanza de la barca, él anda sobre el agua. Y me imagino que cayó como en piso. Pero miren. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Presta atención, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. 1, miró a Jesús con duda, pero lo miró. Y bajó y caminó. Pero su mirada, ¿qué pasó con su mirada? La desvió. Miró el viento, sintió el viento y automáticamente comenzó a hundirse. Trae esto a tu vida. Vas muy bien porque estás mirando a Jesús.
Pero de pronto llega algo nuevo a tu vida, que puede ser un trabajo, puede ser tu familia, una enfermedad, y quitas la vista en Jesús y comienzas a hundirte. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y lo agarró a él y dijo, hombre de poca fe, de nuevo fe, vista. ¿Por qué dudas? Y ya conoces el resto de la historia. ¿Por qué dudas? Mi esposa y yo, y creo que te lo he comentado en otras oportunidades, tuvimos un tiempo parecido a este. Y yo recuerdo tan claro cuando yo caminaba hacia un sitio a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana en invierno. Y yo decía, Señor, sácame de aquí, sálvame, ¿ves? Sálvame. Y te puedo decir algo. Dios me escuchó. No estamos exentos a esto, a los que sintieron los discípulos. Tú podrás decir, pero ellos estuvieron con Jesús, vieron a Jesús, tocaron a Jesús, pero tú estás ahora también con Jesús. ¿Te fijas? Estás ahora con Jesús, Él está en ti. Así que estás en las mismas condiciones que los discípulos, pero puedes caer si dejas de mirar. Entonces mi esposa y yo orábamos y decíamos, Señor, sácanos. Yo hacía esta oración en verdad a solas. ¿Sabes? El hombre no puede mostrar debilidad. Mentira. Mentira. Pero a solas oraba y decía, Señor, ayúdame. Y lloraba, Señor. Y cuando leía esto me imaginaba a Pedro en las mismas condiciones. Pero Él vio de mí y me ayudó. En el Antiguo Testamento podemos ver a varias, o este ciclo en el pueblo de Israel que algunos creían y tenían su vista puesta en Él y Dios los bendecía. Pero veíamos otros que desviaban su vista y por lo tanto no veían al Dios que estaba a su alrededor y sufrían las consecuencias. En el Nuevo Testamento hay innumerables historias de lo que Jesús hizo. Y la Biblia dice que no están todas registradas. El centurión diciendo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Una palabra. Su vista estaba en Jesús. Las hermanas de Lázaro estaban viendo el cadáver de Lázaro y no veían que tenían allí al frente, repito lo mismo, al dador de la vida. Tienes al frente al dador de la vida. Esto significa demasiado. Significa demasiado. La mujer del flujo de sangre identificó, vio en su carrera que allá iba quien la podía sanar. Y se metió entre las personas sin importar cómo y lo tocó. Tocó su parte de abajo porque identificó quién era. Los amigos del paralítico identificaron quién era Jesús. Pusieron la mirada en Jesús y aunque se tuvieron que desviar de la entrada convencional y entrar por el techo, tenían que llevar a su amigo hasta allí.
Es hora de que nuestra mirada esté puesta en Él. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que estés viviendo, si tu mirada está puesta en Él, Él te dará la victoria. Tu fe crecerá. Podrás andar con Él en todo momento. ¿Tienes una operación pronta? Mi esposa la tiene. Algo nada que preocupar, algo de una muela. Y el doctor muy amablemente le dijo, es fuerte y es delicado. Y mi esposa me dice, estoy nerviosa. Y yo le digo, nuestra vista está en Dios. Tus finanzas quizás no es lo que sueñas o lo que quieres, pero tu vista tiene que estar puesta en Él. Nuestro alrededor, aunque esté lleno de malas circunstancias, nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Esto es tener fe mirándolo a Él. ¿Recuerdas el primer versículo que leímos? Hebreos 12:2. Nuestras miradas puestas en el autor y consumador de la fe. Te voy a invitar que te pongas de pie y que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y no sé qué situación estás pasando tú o tu familia. No sé si tu barca se está moviendo de un lado a otro y estás sintiendo el viento rozar tu cuerpo. No sé si te estás hundiendo al tratar de andar sobre las aguas. Pero sí sé algo. Y es que el autor y consumador de la fe está en ti. Solamente debes levantar tu mirada y verlo. En esta carrera de la vida, identifica el propósito por el que estás aquí. Y como lo dijo Pablo, corre esa carrera. Pelea la buena batalla. Mientras escuchamos esta canción, quiero que traigas en tu mente a dónde está tu mirada ahora. Si está en Jesús, qué bueno. Y si no, saca, elimina, como lo dice su palabra, todo lo que nos enreda y todo el pecado que pueda haber. Él dice, te mostrará lo que